¿Qué tal? Buenos días, Dios los bendiga a todos. Estamos ya listos para iniciar este domingo de Pascua, este domingo de resurrección. Y quiero dar un poquito de tiempo que ustedes en casa se conecten o ajusten el volumen. Y pues estamos aquí continuando con este concepto de iglesia en línea. Y pues ustedes saben cómo soy, ¿verdad? Yo todavía extraño muchísimo verles, extraño muchísimo el platicar cara a cara con la persona. Estamos intentando, ¿verdad?, rescatar lo que se pueda, pero yo sé que el sentir es general. Extrañamos muchísimo todo esto y yo creo que este tiempo de dificultad, quien más se va a beneficiar es la iglesia. Definitivamente creo que la iglesia va a ser beneficiada porque vamos a regresar con tanta hambre de Dios y esto va a generar tanta conciencia y convicción en los corazones que no se han rendido a Cristo. Así es de que antes de empezar el sermón quiero decirles ahí en casa, prepárense, porque cuando este tiempo de contingencia pase, vamos a estar con una gran cosecha de almas y de personas. Va a haber mucho trabajo y se va a disfrutar la iglesia increíble. Y bueno, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿verdad? Dice el dicho. ¿Qué les parece si comenzamos el servicio de ahora? Quisiera dar una introducción previa antes de orar y decirles que, dado que hoy es domingo de Pascua, domingo de resurrección, vamos a poner un poco pausa a estos mensajes de esperanza y estos mensajes de conciencia de los tiempos que estamos viviendo. ¿Y qué les parece si nos enfocamos, como si fuera un domingo normal, a la importancia de este domingo que nos recuerda y conmemora tantas cosas tan fundamentales en nuestra fe y en la historia de toda la creación? La redención de Cristo, la resurrección de Cristo. Y quisiera enfocarme, ¿verdad?, mayormente en este concepto del domingo de Pascua. Y cuando tú quieres tratar con el estudio bíblico de la Pascua, tú puedes tomar dos líneas. Tú puedes tomar la línea de estudiar la redención de Cristo, estudiar el valor de lo que Cristo hizo, la consecuencia del pecado, el significado de la sangre de Cristo, ¿verdad? Lo doloroso que fue la cruz, el amor de Dios ahí reflejado. O puedes tomar la otra línea, que es igual de poderosa, que es la resurrección de Cristo. Es la resurrección de Cristo y el valor y la importancia de nuestra fe, el impacto que esto tiene. Entonces lo que yo siento en mi corazón hacer es un poquito la combinación de ambas, pero la verdad es que esto va a ir un poco más enfocado hacia la resurrección de Cristo. Entonces déjenme empezar. Estamos en domingo de Pascua, ¿no? Y la palabra Pascua, como algunos de ustedes me han escuchado decir, viene del vocablo hebreo peshak, que significa pasar por alto. Los judíos celebraban la Pascua en conmemoración al día en que Dios le dijo a Moisés que la plaga final vendría, la muerte de los primogénitos cuando eran esclavos en Egipto. Faraón no los quería dejar salir a pesar de las plagas. El Señor da la orden y lo que hacen es que sacrifican un cordero y embarran o cubren los marcos de ventanas y puertas con la sangre de ese cordero, que simboliza lo que Jesús haría. En la noche la mortandad sobre los primogénitos vendría y esto fue lo que finalmente dio la libertad a Israel. Israel celebraba la Pascua el domingo, el día de liberación, y Dios les dijo que prepararan masa sin este elemento que es sin levadura, perdón, estoy tratando de recordar, sin levadura, para que fuera fácil de preparar, fácil de cocer, porque iban a salir en una huida rápida. Y toda la siguiente semana Israel estuvo comiendo este pan sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura seguía inmediatamente después de la Pascua. Toda esa semana comían panes sin levadura con hierbas amargas, tratando de recordar cómo fue esa salida y cómo fue su esclavitud amarga y cómo era ahora su nueva vida. Esto es el significado original de la Pascua, pero resulta que previo a la Pascua, ¿verdad?, Jesús
toma la posición ahora de el Cordero de Pascua. Ya no iba a haber más sacrificios ni conmemoraciones. Jesús iba a ser el Cordero y la sangre de Jesús se iba a ser aplicada a nuestras vidas, aquellos que creemos. Y lo que sucedería ahora es que el Peshach, el brincar, la Pascua, iba a venir aplicado a nuestras vidas. Aquel que cree y que está cubierto con la sangre de Cristo, la muerte va a brincarle, y este es el significado tan glorioso de la Pascua. La muerte le brincará, muerte no vendrá. Aquellos que creen, heredamos, recibimos por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo, vida eterna en Cristo Jesús. La parte más hermosa de la Pascua y de todo esto que estamos hoy conmemorando y celebrando es el sacrificio de Jesús. Y es la resurrección de Cristo, el hecho de que Jesús resucitó en un domingo de Pascua. Si tú te preguntas por qué nos reunimos los cristianos los domingos, es esencialmente porque Jesús resucitó en un domingo. Y en teoría, es el domingo que nosotros celebramos lo que Jesús hizo, levantarse de entre los muertos para darnos una esperanza. Entonces, bueno, estoy consciente que tenemos que orar y meternos de lleno al mensaje. Y como dije ahorita, vamos a hablar sobre la importancia de la resurrección. Y algunas de estas notas las estuvimos predicando cuando estuvimos en esta serie de varios mensajes sobre la resurrección. A algunos les va a ser familiar algunos conceptos, pero insisto, creí correcto que podamos enfocarnos a estudiar sobre la resurrección. Oren conmigo ahí en casa, por favor. Señor Jesús, venimos ante ti en esta mañana pidiéndote que abras nuestro entendimiento para comprender las Escrituras y que a través de ti, Espíritu Santo, podamos comprender la importancia y el impacto que es a nuestra fe, a nuestras vidas, tu resurrección. Señor, toma el control en cada hogar, en cada corazón. Aún en aquellos que están viendo este mensaje, que aún no se han rendido a ti, Señor, que venga convicción de pecado a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar este mensaje. Ahí en casa, por favor, abran sus Biblias en la primera carta de los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Voy a leer los versículos del 12 al 14. Vuelvo a repetir, Primera de Corintios 15, versículos 12 al 14. El apóstol Pablo, hablando sobre la resurrección, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Déjenme hacer una pausa. Quizás es por el hebreo y la traducción, pero está dicho al revés. Si Cristo no resucitó, entonces ningún muerto resucitará. Esto es lo que está diciendo el versículo 13, versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. No tiene caso que prediques de alguien que no resucitó, que no es el Hijo de Dios, que no dijo la verdad. Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Este versículo 14, no tienes idea del impacto que ha tenido en mi vida, cómo de veras ha transformado el corazón de muchos. Si Cristo no resucitó, vana es también nuestra fe. Nuestra fe sería en algo que quién sabe si existió si Cristo no resucitó. Pero si Cristo resucitó, todo lo demás cobra un alto significado. Tú entonces puedes notar que Jesucristo es la verdad central del Evangelio, el punto central del Evangelio, pero la columna vertebral de este mensaje, de esta verdad central que es Jesucristo, el punto céntrico de todo esto es el hecho de que Jesús es el personaje central,
pero Jesús resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo es el fundamento para nuestro presente y es la esperanza que nosotros tenemos para el futuro. ¿Por qué esperaríamos vida eterna si Jesús no resucitó de entre los muertos? Entonces, la diferencia entre cualquier sistema religioso y la fe cristiana, que quiero decir, la fe cristiana no es una religión, es una relación con Jesús que inicia por la fe. Pero si tú lo quieres ver de esta manera, la diferencia fundamental de la fe cristiana y cualquier otro sistema religioso es que Jesús resucitó en un domingo como este. Buda no resucitó, Buda no se ofreció por el pecado de sus seguidores, de sus hijos o de lo que le llamen. Mahoma no resucitó de entre los muertos. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, no hay diferencia entonces entre Jesús y Poseidón. Alguien en casa dice, ay, ¿por qué dices esto? Porque si Jesús no resucitó de entre los muertos, el relato de Jesús es una fábula de mitología al igual que Poseidón. Pero sabemos que no lo fue así y que no lo es. Es el hecho de que Jesús resucitó que hace de la fe en Cristo lo más extraordinario que puede haber en el universo. El hecho verídico de la resurrección hace totalmente la diferencia en nuestras vidas y hace que nuestra fe sea sólida, que sea firme. Marca una diferencia de extremo a extremo en cuanto a lo que creemos y en cuanto a lo que es la realidad. Al final tú quieres llevarte esta idea central, este pensamiento. La resurrección es el fundamento de nuestra fe cristiana. Sin la resurrección, la fe en Jesucristo es vana. Esto es lo que tú quieres llevar al finalizar este mensaje relacionado con la Pascua. Empecemos, aunque no lo creas, voy a empezar con el primer punto. ¿Qué pasaría o qué es el asunto si Jesús no resucitó? Sé que lo hemos hablado antes, pero sé que a veces algunos de los hermanos, el primo de un amigo, tienen una mente teflonera y luego 2 semanas después les preguntas de qué se trató el sermón y están en blanco. Quizás porque la misericordia es nueva cada mañana, yo no sé, pero ¿qué pasa si Jesús no resucitó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles son las repercusiones de esto? Bueno, déjenme empezar por aquí. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, nuestra fe se empieza a desmoronar por completo. Porque entonces, ¿cómo podemos nosotros creer que Jesús encarnó? ¿Cómo podemos creer que María concibió del Espíritu Santo sobrenaturalmente, sin tener relaciones sexuales con José, sino aparte el Espíritu Santo vino sobre de ella y quedó esencialmente embarazada de Jesús, el Hijo de Dios? Si Jesús no resucitó sobrenaturalmente, ¿cómo creemos entonces que sobrenaturalmente Él encarnó? Si Jesús no resucitó, entonces quiere decir que la muerte sí tenía poder sobre Jesús y que Jesús no era el Hijo de Dios. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, todo lo que creemos se viene abajo, porque entonces, como estoy diciendo, la muerte sí lo pudo detener. Era un simple persona, quizás sí un profeta, como muchos piensan que es. Pero eso dejaría muchas dudas en el aire, porque si la muerte pudo detener a Jesús, quiere decir que Jesús no es el Hijo de Dios. Si Jesús no es el Hijo de Dios, pone en duda si realmente Dios existe. Y si Dios se pone en duda la existencia de Dios, obviamente se pone en duda el hecho de que todas las cosas fueron creadas por un Dios creador. En sencillas palabras, si Jesús no resucitó, nos llevaría a la práctica conclusión de que nada fue creado, las cosas como algunos creen, escépticos creen que solamente sucedieron, y que todo evolucionó por causas y fuerzas naturales. No hay una ley moral que nos rija. Si Jesús no resucitó, entonces tampoco hay vida eterna, porque la muerte es esencialmente el tope de todo, el fin del camino. Si Jesús no resucitó, entonces
temamos a la muerte. Oh, temamos terriblemente a la muerte, porque el día que te pongan una pistola enfrente, haz todo lo que te digan que hagas, porque si te disparan, se acabó todo. No hay vida más allá. No hay nada que trascienda, que vaya más allá de la muerte. Pero si Jesús sí resucitó, entonces quiere decir que todo lo que hacemos en pos de la fe trasciende este punto de la muerte. La gente tiene terror a morir. La gente obedece a los que les amenazan de matarles porque tienen terror, porque no tienen esta esperanza. Pero tú y yo hemos creído en esta esperanza de tal manera que si el hecho de que Jesús no resucitó fuera cierto, los evangelios son una fábula de mitología. No existiría un Dios, como estoy diciendo. Por lo tanto, no habría una verdad moral que rija y determine lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso dejaría al ser humano que decidiera en su propia opinión qué es correcto o incorrecto. Y si tú destruyes una verdad absoluta, una verdad moral que nos rige a todos, ¿sabes qué significa eso? Significa que cualquier persona, perdóname si esto es tan fuerte de decirlo, pero cualquier persona pudiera matar a alguien, descuartizar a alguien, abusar sexualmente de una mujer, de un niño, prostituir a un niño, prostituir a una mujer, entregarse a las pasiones desordenadas, homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad, robar, matar, mentir, ser corrupto, ser malvado, perverso, y no serías calificado como malo si no existiera una verdad moral. Y todo eso sucedería si en verdad Cristo no hubiera resucitado. El ser humano ha querido ser independiente de Dios desde la caída. Es una tendencia que tenemos. Por eso los escépticos, ¿verdad?, quieren destruir el relato de la resurrección. Hay 3 líneas de ataque principal para los escépticos en cuanto a la fe cristiana. Número 1, quieren desacreditar que existe Dios. Quieren desacreditar la existencia de un Dios creador. Número 2, quieren desacreditar la divinidad de Jesucristo y dejarlo en la categoría de profeta solamente, o de un hombre de mucha sabiduría. O quieren desacreditar la resurrección de Cristo por todas las razones que estoy dándoles ahorita. Desde la caída el hombre ha tenido esta tendencia porque quiere vivir independiente de Dios. El hombre quiere ser su propio Dios. Si tú abres tu Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5, fíjate lo que está sucediendo ahí. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis si comes del fruto prohibido, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y a Eva le pareció bien esto, y a Adán le pareció bien esto, y subsecuentemente al hombre le parece bien esto: ser independiente de Dios y decir: yo defino lo que está bien y lo que está mal, y yo defino que la pornografía no está mal, o yo defino que robar no está mal siempre y cuando sea para alimentar a tu familia. Cada uno de nosotros quiere tener su propio sistema de leyes y de absolutos morales. Tenemos la tendencia natural a decir: no te metas con mi vida, yo mi rollo y tú tu rollo, y yo mi vida y tú tu vida, porque no nos gusta que se nos metan en nuestro universo donde nos consideramos a nosotros mismos Dios y la máxima opinión moral. Visto de esta manera, la fe cristiana es un desafío para el ateísmo. Para los escépticos, la fe cristiana es un estorbo para los incrédulos, para un mundo desordenado, un mundo humanista. ¿Por qué? Porque establece a Jesús como la única verdad que rige el universo. Jesús es la verdad. Jesús no solo dijo verdad, Jesús es la verdad. ¿Por qué? Porque entonces confronta al ser humano con su pecado, le redarguye su conciencia y en esencia hace al hombre responsable ante Dios por sus decisiones morales.
Por eso es la principal línea de ataque de un mundo secular, escéptico, hacia la fe. La principal línea de ataque es en contra de la resurrección. Los fariseos fueron los primeros que intentaron desacreditar la resurrección. Quiero leer Mateo capítulo 27, versículos del 62 al 64. Estoy pensando que a lo mejor es Lucas, no estoy seguro, pueden revisarlo ahí en sus Biblias. Y lo voy a leer del 28, del 11 al 15, a ver si podemos confirmar que es Mateo 27, 62. Empiezo a leer aquí. Al día siguiente, que es después de la preparación de la reunión de la preparación, se está refiriendo a la Pascua, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Fíjate cómo le llamaron a Jesús, engañador. Los engañadores le dijeron a Jesús engañador. Increíble. Versículo 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. ¿Es Mateo? Gracias, es que aquí tengo el equipo técnico y me está ayudando. Gracias, es Mateo. Versículo 64, disculpen. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Entonces estaban ahí insistiendo. Ahora sí que de veras que para que no estuvieran molestando, Pilato accedió, mandó a sellar la tumba y mandó a poner una guardia en la tumba. Bríncate el capítulo 28, versículo 11. Mientras ellas, las mujeres, iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Tiempo fuera, estoy brincándome versículos. ¿Qué cosas acontecieron? Nada, que Jesús resucitó de entre los muertos. Que la piedra se abrió, una piedra que la movían como 7, 8 hombres, se abrió y la tumba estaba vacía y los soldados se desaparecieron. Nada, un temblorcito y una extraordinaria resurrección de tantos muertos que había en las tumbas. Nomás eso sucedió. Disculpen el sarcasmo. Versículo 12. Y reunidos con los ancianos, los fariseos, los enemigos de la resurrección, reunidos con los ancianos, y habido consejo, se reunieron para deliberar, dieron mucho dinero a los soldados, como se dice en hebreo, les dieron un billetote, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, lo hurtaron y estando nosotros dormidos. Tipo fuera. Repítanlo otra vez, imagínate. Ustedes van a decir: los discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Díganlo otra vez. Los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras dormíamos. Van camino. A ver. ¿Qué es lo que van a decir? Los discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo mientras dormíamos. Muy bien. ¿Están ustedes listos? Versículo 14. Y si esto lo oyere el gobernador, les dijeron: nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Es decir, si se da cuenta el gobernador romano, nosotros los vamos a cubrir, no se preocupen. Versículo 15. Y ellos, tomando el dinero, estos soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras dormíamos. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La versión que los judíos han querido aceptar. Si tú te preguntas, una de las razones por las cuales, ¿por qué en Israel no son todos cristianos? Siguen esperando al Mesías. ¿Por qué ellos no consideran a Jesús el Mesías? Es porque en su incredulidad y en la dureza de su corazón han aceptado: los discípulos vinieron de noche. Esta versión. Y efectivamente así ha sido hasta el día de hoy, ¿verdad? Se ha intentado desacreditar la resurrección de Cristo.
Entonces es muy importante que nosotros como cristianos, escúchenme en casa, fortalezcamos nuestra fe. Este no es un domingo común, por eso es este estudio, por eso es esta enseñanza, para volver a llegar a nuestras bases y saber que la resurrección de Cristo es la columna vertebral de lo que nosotros creemos y por lo que nosotros debemos de vivir. 1 Pedro 3:15, no lo voy a leer, solo anótelo ahí. 1 Pedro 3:15 nos dice la escritura que estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe. Tú no puedes defender algo que no crees, y tú no puedes creer algo que no ha afectado tu corazón y tu mente y tu vida, algo por lo cual no vivirías. No sería algo por lo cual entonces morirías. Es importante la resurrección, lo más importante, si me dejas decírtelo de esta manera. Entonces, por esto y muchas otras cosas más, ven a mi casa. Por esto y muchas cosas más, la resurrección de Cristo es la verdad central de nuestra creencia en el Evangelio. El punto central es Jesucristo y la columna vertebral de esta creencia es la resurrección, el fundamento de lo que nosotros creemos. Habiendo dicho todo esto, la pregunta o el asunto que nos tiene ahora aquí es: ¿qué dice entonces la Biblia sobre la resurrección? Si la resurrección es tan importante, bueno, vámonos a la Biblia, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. De entrada te digo, el Nuevo Testamento tiene testimonio detallado y abundante sobre la resurrección de Cristo. Y hemos mencionado antes que el Nuevo Testamento es el documento, históricamente hablando, más auténtico. Ningún otro documento o escrito históricamente y arqueológicamente ha sido considerado más auténtico y más replicado que el Nuevo Testamento. La diferencia entre el Nuevo Testamento y el siguiente, que es la oleada, es una diferencia de miles de copias. Lo que dice el Nuevo Testamento es esencialmente la verdad. Vamos a tomar peso en esto y hablar cuál es el primer punto de todos estos. ¿Qué es lo primero que la Biblia dice sobre la resurrección? Bueno, aquí está. Número 1, Jesús anunció su propia muerte y su propia resurrección. En casa pueden anotar o buscar Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué increíble. Cuando tú estás muerto, o el día que tú mueras, muerto ya no puedes creer. Pero es por el hecho que estando en vida creíste en Jesús. Esa fe se aplica al momento en que tú estás en muerte, y cuando sea el tiempo de Dios vas a resucitar de entre los muertos. Piérdele el miedo a la pistola, de verdad lo digo. Piérdele el miedo a las enfermedades mortales, piérdele el miedo al COVID. Esto es pasajero y vamos a resucitar de entre los muertos. Pero es el asunto que estamos tan aferrados a este mundo material, emocionalmente y en nuestro corazón, que nos es difícil desprendernos de la idea de que morir es ganancia. Número 2, los evangelios declaran enfáticamente que Jesús resucitó de entre los muertos. Cuando leemos Lucas 24, versículos del 1 al 9, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro las mujeres, trayendo las especies aromáticas que habían preparado para ungir el cuerpo de Jesús, y algunas otras mujeres con ellas. Ahí medio argüenderas las hermanas, ¿no? Versículo 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, impactadas, asustadas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones de vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.
Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron las buenas noticias de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás que esencialmente habían creído en Jesús. Número 3, mucha atención. Muchos muertos resucitaron junto con Jesús. Esta parte me encanta. No tienes idea cuántas veces he hecho el ejercicio en mi imaginación de ver cómo sucedió. Muchas personas muertas ahí en el cementerio resucitaron junto con Jesús. Observa Juan 5:25. Evangelio de Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cómo es que un muerto puede oír la voz del Hijo de Dios si está muerto? Porque Jesús puede hacer oír a los muertos, porque la muerte no lo pudo detener, porque Él tiene el señorío sobre la muerte y su palabra de autoridad trasciende la muerte misma, de manera que para Dios no hay nada imposible. Dios le puede hablar a los muertos y los muertos pueden oír. Déjame conectar este pasaje con otro pasaje en Mateo, porque cuando Jesús resucitó, la Escritura dice que vino un temblor bien grande. Y vamos a ver qué sucedió. Ahora vámonos al Evangelio de Mateo 27, versículos 51 y 52. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló cuando Jesús resucitó. Y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, qué interesante palabra, que habían dormido, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos tiempo fuera. ¿Cómo es esto? Estos muertos resucitaron después de que Jesús resucitó. Estos muertos no podían resucitar sino hasta después de que Jesús resucitara, porque Jesús es el primogénito de entre los muertos. El primero que resucitó para nunca más morir. Aunque estos que resucitaron eventualmente sí morirían nuevamente, fueron como una de las muchas evidencias que se quiso dejar ahí por parte de Dios de cómo Jesús resucitó. Qué impactantes son estas palabras, no sé si tú has puesto atención a ellas. Aparecieron a muchos. ¿Quiénes aparecieron mucho? Los muertos que habían resucitado. De repente están tocando ahí la puerta. Oye, ¿esperabas visita? No, ¿quién es? Pues han de ser los de Coppel. Pero si Coppel todavía no existe, estamos aquí en Galilea en el año 0. Pues ya han de estar empezando. Y abren la puerta. Y es el tío Epafras, vestido de momia, porque no tenía ropa que ponerse. Como lo embalsamaron, así caminó por las calles. Están todos ahí, hermanas chirinoleras, lavando la ropa en domingo, y ven pasar a un hombre vestido de momia, quizás, y lo siguen. ¿Y este qué? Es el tío Epafras, que entre muchos, cientos tal vez, iban caminando por las calles a sus casas y tocaron las puertas y les abrieron, y sus familiares estaban impactados porque quizás el tío Epafras, después de 10 años de muerto, se levantó. ¿Y qué crees que es lo que el tío Epafras les dijo a su familia? No sé explicarlo. Estaba oscuro y de pronto oí una voz como de hijo de Dios que decía: levántate, Epafras. Y al instante abrí los ojos y mi corazón estaba latiendo con tanta emoción. Nunca había exactamente a Jesús resucitar, pero sé que resucité porque Jesús resucitó. Híjole. No estoy hablando fábulas, estoy hablando lo que sucedió. Número 4, los apóstoles testificaban de la resurrección
siempre que proclamaban el evangelio. Hay una conexión entre la predicación del evangelio de los apóstoles directa con la resurrección. En esencia, no predicaban de Cristo si no mencionaban la resurrección. 134 veces se menciona en el Nuevo Testamento la resurrección de Cristo en relación a la predicación del evangelio. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Número 5. La fe para salvación está completamente unida a la resurrección. Has leído y quizás memorizado Romanos 10:9 en tantas veces. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque si crees en Jesús, crees en la resurrección. O si crees en la resurrección, es porque crees en Jesús. Número 6. La Biblia dice que cuando Jesús regrese, los muertos en Cristo también resucitarán. ¿Cuándo? En su gloriosa venida. Primera Tesalonicenses 4:16 al 17, de mis versículos favoritos en la Biblia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que creyeron en vida y después murieron o durmieron. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Híjole, pudiéramos continuar con tantos pasajes referentes a la resurrección, tanta evidencia que los evangelios nos dan sobre la resurrección de Cristo, que nos llevaría semanas estar hablando sobre esto. En conclusión, tener convicciones firmes en cuanto a la resurrección de Jesucristo fortalece nuestra fe y nos prepara para presentar defensa de aquellos que quieren desacreditar la resurrección. Pero principalmente, tu vida es impactada, directamente afectada a la medida en que tú crees en la resurrección. Si tú empiezas a crecer en tu convicción en la resurrección, tu miedo a la muerte va a empezar a desaparecer. Llévate este pensamiento: la resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Sin la resurrección, la fe en Jesucristo es vana. Quisiera dar lectura, creo que es el momento correcto para leer y declarar el credo que nosotros hemos abrazado aquí en Pan de Vida. Un credo fundamental y doctrinalmente muy correcto. Pero antes de eso, si tú estás viendo este video, yo quiero que tú hagas conciencia. Si tú no has considerado quién es Jesucristo, tú necesitas arrepentirte, tú necesitas rendirte a Cristo, confesar a Jesucristo como Señor, rendirte a Él para salvación. Pide ayuda con las personas que están a tu alrededor. Ve a una iglesia cristiana, consigue un Nuevo Testamento y encontrarás el camino a la salvación, que es la fe en Jesucristo. ¿Qué es en lo que nosotros creemos? Bueno, en esto creemos. ¿Listos ahí en casa? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Creo en su Hijo Jesucristo, unigénito de Dios. Creo en el Espíritu Santo, dador de vida, el cual juntamente con el Padre debe de ser adorado y glorificado. Creo que estos tres son un solo Dios. Creo que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todas las cosas con el gran poder de su palabra. Creo que Jesucristo fue encarnado por obra del Espíritu Santo. Creo que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Creo que Jesucristo regresará otra vez con poder y gran gloria para juzgar a vivos y a muertos. Creo en las Sagradas Escrituras como la palabra de Dios que rige nuestras vidas. Creo que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Creo que la respuesta correcta al mensaje del Evangelio es fe y arrepentimiento. Creo que el bautismo en agua por inmersión, creo que es la confesión pública de mi fe en Jesucristo. Creo que ser sumergido en agua es como ser enterrado en el viejo hombre, y salir del agua es como resucitar en el nuevo hombre. Creo en la resurrección del cuerpo y en la vida eterna. Creo en la iglesia como el cuerpo de Cristo. Creo que Jesús es la cabeza de la iglesia. Creo en la comunión de los santos. Creo que el Señor Jesucristo nos ha encomendado predicar el evangelio a toda criatura. Creo que el Señor Jesucristo nos ha encomendado a ser discípulos a todas las naciones. Creo que el creyente debe de amar a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Y en consecuencia a todo esto, creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que resucitó de entre los muertos en un domingo como este para darnos una esperanza de vida. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.